Endocitosis. La endocitosis es el proceso de captura de una sustancia o partícula desde fuera de la célula envolviéndolo con la membrana celular. La membrana se pliega sobre la sustancia y ésta es cerrada completamente por la membrana. En este punto, un saco unido a la membrana o vesícula agarra y mueve la sustancia hacia el citol. Tipos de endosis. Hay dos tipos principales de endocitosis. La fagocitosis o alimentación celular se produce cuando los materiales disueltos entran en la célula. La membrana plasmática envuelve el material sólido formando una vesícula fagocítica. La pinocitosis o hidratación celular se produce cuando la membrana plasmática se pliega hacia adentro para formar un canal que permite el ingreso de sustancias disueltas en la célula. Cuando el canal está cerrado, el líquido es cerrado dentro de una vesícula pinocítica. La bomba de sodio-potasio. El transporte activo es el proceso que requiere energía para bombear moléculas e iones a través de membranas, cuesta arriba, en contra de una gradiente de concentración. Para mover estas moléculas en contra de su gradiente de concentración se necesita una proteína transportadora. Las proteínas transportadoras pueden trabajar con un gradiente de concentración durante el transporte pasivo, pero algunas proteínas transportadoras pueden mover solutos contra el gradiente de concentración de baja concentración a alta concentración, con un aporte de energía. En el transporte activo, como estas proteínas transportadoras se usan para mover materiales en contra de su gradiente de concentración, estas proteínas se conocen como bombas, como en otros tipos de actividades celulares. El ATP suministra la energía para el transporte más activo. Una forma en la que el ATP impulsa el transporte activo es mediante la transferencia de un grupo fosfato directamente a una proteína transportadora. Esto puede causar que la proteína transportadora cambie su forma, la cual mueve una molécula o un ion al otro lado de la membrana. Un ejemplo de este tipo de sistema de transporte activo, como se muestra en la imagen siguiente, es la bomba sodio-potasio que intercambia iones de sodio por iones de potasio a través de la membrana plasmática de las células animales. El término ósmosis se refiere al movimiento del agua a través de una membrana semipermeable debido a una diferencia en la osmolaridad o concentración del soluto, ambos lados de la membrana, lo que genera una diferencia de presión osmótica, fuerza necesaria para el movimiento del agua. La ósmosis es un fenómeno físico relacionado con el movimiento de un disolvente a través de una membrana semipermeable. Tal comportamiento supone una difusión simple a través de la membrana, sin gasto de energía. La ósmosis del agua es un fenómeno biológico importante para el metabolismo celular de los seres vivos. La ósmosis inversa es una tecnología de purificación del agua que utiliza una membrana semipermeable para eliminar iones, moléculas y partículas más grandes en el agua potable. Para lograr la ósmosis inversa se aplica una presión para vencer la presión osmótica, que es una propiedad coligativa producida por las diferencias de potencial químico del disolvente. Un parámetro termodinámico. La ósmosis inversa puede eliminar muchos tipos de elementos suspendidos en el agua, incluyendo bacterias, y está utilizada tanto en los procesos industriales como para la producción de agua potable. El resultado es que la disolución es retenida del lado presurizado de la membrana y el solvente puro puede pasar al otro lado. Para lograr la selectividad
esta membrana no debe dejar pasar iones o moléculas grandes a través de sus poros o agujeros, pero debe dejar pasar libremente componentes más pequeños de la solución como las moléculas solventes. Difusión simple. Se denomina difusión simple al proceso por el cual se produce un flujo de moléculas a través de una membrana permeable sin que exista un aporte externo de energía. Este proceso, que en una última instancia se encuentra determinado por una diferencia de concentración molecular entre los dos medios separados por la membrana, no requiere de un aporte de energía debido a que su principal fuerza impulsora es el aumento de la entropía total del sistema. En este proceso del desplazamiento de las moléculas se produce siguiendo el gradiente de la concentración. Las moléculas atraviesan la membrana desde el medio donde se encuentran en mayor concentración hacia el medio donde se encuentran en menor concentración. El proceso de difusión simple se encuentra descrito por las leyes de Fick, las cuales relacionan la densidad del flujo de las moléculas con la diferencia de concentración entre los dos medios separados por la membrana del coeficiente de difusión de las mismas y la permeabilidad de la membrana. El proceso de difusión simple es de vital importancia para el transporte de moléculas pequeñas a través de las membranas celulares. Es el único mecanismo por el cual el oxígeno ingresa a las células que lo utilizan como receptor final de los electrones en la cadena respiratoria y uno de los principales mecanismos de regulación osmótica en las células. Exocitosis. La exocitosis es la función de vesículas con la membrana plasmática. Las vesículas son producidas principalmente por el aparato de Golgi, desde su dominio trans y viajan hasta la membrana plasmática con quien se fusionan. También pueden provenir vesículas de otros compartimientos como los endosomas. Tipos de exocitosis. Hay dos tipos de exocitosis de las vesículas que vienen desde el aparato de Golgi, constitutiva y regulada. La exocitosis constitutiva se produce en todas las células y se encarga de liberar moléculas que van a formar parte de la matriz extracelular o bien llevan moléculas en la propia membrana de la vesícula que sirven para regenerar la membrana plasmática. Es un proceso constante de producción, desplazamiento y fusión de vesículas con diferente intensidad de tráfico según el estado fisiológico de la célula. La exocitosis regulada se produce solo en aquellas células especializadas en la secreción, como por ejemplo las productoras de hormonas, las neuronas, las células del epitelio digestivo, las células glandulares y otras. En este tipo de exocitosis se liberan moléculas que realizan funciones para el organismo como la digestión o que afectan a la fisiología de otras células que están próximas o localizadas en regiones alejadas en el organismo, a las cuales llegan a través del sistema circulatorio, como es el caso de las hormonas. Las vesículas de secreción regulada no se fusionan espontáneamente con la membrana plasmática, sino que necesitan una señal que normalmente es un aumento de la concentración de calcio. Además necesitan ATP y GTP.